Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en Arabia Saudita. Por la fecha 8 de la Liga Profesional Saudí, el Al-Fateh de Cristian Cueva y Alex Valera le ganó como local por la mínima diferencia al Al-Raed. El delantero nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 80 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas le tocó en 5 ocasiones cuando su equipo ya estaba en campo propio defendiendo el gol anotado por el guitarrista Firas Albiricán, por lo que poco pudo demostrar, mientras que el 10 de la selección peruana fue titular, jugó hasta los 89 minutos cumpliendo otra regular actuación, ya que esta vez no pudo conectarse con sus compañeros en ofensiva, tampoco pisó demasiado el área contraria, ni remató al arco rival. Simplemente salió con el chocolate congelado. Felizmente para los suyos, pudieron mantener la ventaja y llevarse los 3 puntos, por lo que ahora son séptimos en la tabla de posiciones con 12 unidades y la próxima fecha visitarán al Al-Wehda el 15 de diciembre. Pasamos ahora al Al-Hilal de André Carrillo, que ganó por 3-2 en su visita al Al-Taí. El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando en la primera línea de volantes, aunque ganó más en la mayoría de duelos individuales por abajo. Lo mejor que hizo fue en ofensiva, donde se asoció con sus compañeros, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival y coronó su buena performance con una asistencia. Corrían los 50 minutos de juego cuando el equipo de la Culebra ya lo ganaba con el tanto de Odín Igal, cuando el peruano mandó el centro desde la derecha y al borde del área chica aparecería Michael para poner el 2-0. De esta manera, Carrillo mete su segunda asistencia en la incipiente temporada de Arabia Saudita. La cosa es que su equipo se durmió en sus laureles y por esto el rival se lo empató en 7 minutos con los tantos de Guim Benza y Amir Sayud. Felizmente para el tricampeón de Arabia, lo ganaron con el gol de Ali Al-Bolei a los 90 minutos de juego. Con este resultado, el equipo azul asciende al segundo lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades y la próxima fecha recibirán al Al-Batin el 15 de diciembre. Y vamos a revisar la jornada sabatina de los peruanos en México. Por el partido de vuelta en los cuartos de final de la Liga MX, el América de Pedro Aquino le ganó como local por 5-1 al Puebla, por lo que clasificaron con un global, escuchen bien, de 11-2. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido ya que la llave está cerrada, cumpliendo una buena actuación, ganando el 72% de duelos individuales, sobre todo por arriba, ayudó a su defensa, siendo la salida clara por abajo, interceptando balones y cortando los ataques rivales con la dureza que le conocemos. Este partido se definió en los primeros 30 minutos con los tantos de Brian Rodríguez y Henry Martín. En el complemento solo caería la humillación con los goles de Roger Martínez, Álvaro Fidalgo y Miguel Layún. Ahora las Águilas esperan cómodas en semifinales del torneo al Toluca, Pachuca o Tigres, por lo que podríamos tener a un peruano más siendo campeón en México. Por otro lado, el Cruz Azul de Luis Abraham perdió por 3-0 en su visita al Monterrey, por lo que quedan eliminados por el mismo marcador. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ya que ganó el 62% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo, despejando el peligro de su área, interceptando balones. Lastimosamente, junto con toda su defensa, fueron un flan y con tantos de Germán Berterame, Rogelio Funes Mori y Jesús Gallardo eliminaron a la máquina del torneo Apertura, por lo que se vienen cambios radicales, donde uno de los que está en la lista roja es el peruano Luis Abraham, ya que si bien en esta llave cumplió una buena actuación jugando en esa línea de 3, todo apunta a que no le renovarán el préstamo y menos comprarán su ficha al Granada, por lo que probablemente hayamos visto el último partido del peruano en México y el próximo año podría estar jugando
en la segunda división de España. Veremos entonces cómo acaba esta incipiente novela de un peruano más en el extranjero. Luego de la buena victoria del Sporting Cristal por 5-3 sobre el Sport Boys del Callao, vinieron las repercusiones. El técnico rimense, Roberto Mosquera, habló de lo que le dejó este partido y, cuando no, respondió a su manera las críticas al juego de su equipo. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza, ¿no? Pero el tema es tener el minuto, el segundo justo para poder cambiar la historia del partido, ¿no? En los cambios, nosotros hemos trabajado toda la semana varios sistemas, nos da tranquilidad por poder tener esa versatilidad de jugar de varias maneras, porque el rival también no lo espera, ¿no? Entre el 2020 y el 2021 tuvimos 25 partidos sin perder y ahora se repite, ¿no? Yo creo que esto ya es algo casual, nace de un trabajo, de un convencimiento, de una seriedad, de un apoyo dirigencial, de los jugadores, del comando técnico, todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hace 6 meses perdimos un partido que no debíamos perder y nos comprometimos y estamos cumpliendo, ¿no? Tenemos 6 meses sin perder, se le da poca discusión a eso, de repente es porque es digital o porque soy yo, no sé, pero nosotros sí lo sentimos como algo importante en nuestra carrera, ¿no? Por segunda vez, primero que somos un comando técnico que está 3 años en un equipo y eso no se ha visto hace mucho tiempo, ¿no? Y después que siempre sabemos para dónde vamos. De repente esa seguridad con la que trabajamos puede causar incomodidad, pero nosotros no pasa por incomodar, pasa por este momento terminarlo de la mejor manera, ¿no? Faltan 3 partidos, son 3 partidos, 3 luchas, puede pasar cualquier cosa, pero estamos preparados para lo que la parte física, la técnica y la táctica está cerca de la perfección, y eso hace una mente fuerte, ¿no? Que tomas un gol y sí, nos duele, pero tenemos capacidad de respuesta, ¿no? Hoy día hemos estado abajo en el marcador y parecía que el partido estaba dado, ¿no? Y no, acá hay una lucha frontal, nos dicen pavos, nos dicen pechos fríos, y eso no existe en la historia de Cristal, no tendría 20 títulos. Muchas gracias, muy amable. Con esta goleada, el equipo bajo Pontino será puntero inalcanzable hasta la siguiente jornada, cuando reciban al Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo, dejando a que Alianza Lima imperiosamente saque los 3 puntos frente al Cienciano en Cusco por 2 motivos. El primero, obvio, para mantenerse en la lucha por el clausura, pero además para meterse a una semifinal en el hipotético caso que no gane este torneo corto, porque el Melgar, que también juega sus chances ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de AT, está a solo 5 puntos, y de ganar Alianza y perder Melgar podrían estar a solo 2 puntos, y cabe la posibilidad de que baje el equipo mistiano al tercer lugar y suban los íntimos al segundo del acumulado, forzando así unas semifinales entre Melgar y Alianza. Así que aún deberán jugarse los porotos hasta la última jornada. Tema aparte es el del Sport Boys, que se metieron de lleno a la pelea por el descenso, luego de los 8 puntos que la comisión de licencias le bajó en el acumulado, que si bien aún esta sanción está en apelación, de no darles la razón a la directiva rosada, pelearán de tú a tú frente al Ayacucho Fútbol Club. El detalle es que el equipo chalaco deberá visitar Arequipa para medirse al Melgar, luego descansarán y acabarán en Huancayo frente al Rojo Matador, mientras que los ayacuchanos deberán visitar Huancayo, luego recibirán a Alianza Lima en el Ciudad de Cumaná y cerrarán visitando al Cantolao en el Callao, por lo que la Federación Peruana de Fútbol deberá sacar una resolución definitiva hasta fines de este mes, porque si no, no les quepa la menor duda que volveremos a ver al TAS metiendo la mano en el descenso peruano, tal como ocurrió el año pasado con Alianza Lima y Listén, y este año con el Cusco Fútbol Club. Ojalá esta vez la federación actúe eficientemente y no tengamos que estar pasando nuevamente estas vergüenzas internacionales. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!